Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Eh, Cristo ha venido a traernos una buena noticia, que las personas vamos a vivir eternamente, siempre y cuando tengamos fe en Él, que creamos en Él, lo aceptemos también como Dios y Salvador, pero a la vez que vivamos conforme a sus mandamientos, a su voluntad. Y, y pues Él nos trae una doctrina, la doctrina del amor. Sí, pero tenemos que perseverar hasta el final en esa fe y en ese amor que nosotros decimos proclamar en Cristo Jesús. Eh, y esta prédica de Jesús del reino de los cielos, pues está acompañada no solamente de palabras, sino sobre todo con actos, con gestos y sobre todo con su entrega de amor. Todo lo que él dijo, lo hizo. Y nos trae también advertencias, ¿sí? Nos invita a despertar de la ceguera doctrinal en la que durante su tiempo muchos judíos habían caído, y ahora pues eh, también nos hacía un llamado. Ahí en Marcos capítulo 8, versículo 15 nos dice: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues muchos hermanos católicos están despertando de la ceguera espiritual en la que habían caído atrapados en falsas doctrinas cristianas que surgieron por allá en el siglo XVI, ¿no? Con Martín Lutero a la cabeza, Melanchthon, Calvino, etcétera. Sí, están despertando y muchos están regresando y han regresado con gran fuerza. Por ejemplo, ahí en Estados Unidos tenemos a Marcus Grody, a Scott Hahn, etcétera, ¿no? Y muchos más allá en Estados Unidos, en América Latina también. Ahí tenemos programas muy alegres como el de Santiago Alarcón o el de José Plasencia, muy centrado, muy ponderado. Hugo Delgado, que últimamente le está dando un matiz bastante gracioso a sus presentaciones. Y acá en mi país, Perú, a Dante Urbina, un excelente joven, a quien admiro bastante. Entonces sí, están despertando de esa ceguera doctrinal. Uh, y, y también dentro de la misma iglesia, muchos católicos están teniendo pues un renacimiento en su fe, gracias a varios apologistas, también místicos y otras mujeres místicas, la Madre Verónica, por ejemplo, ¿no? Y varios sacerdotes, entre los que yo siempre resalto al Padre Luis Toro. El Padre Luis Toro ha sido una gran ayuda para mí y para muchos sacerdotes y para muchos laicos. Nos ha vuelto a llevar con más profundidad a escudriñar la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas positivas, ¿no? De despertar hacia la doctrina de Cristo en su iglesia que él fundó, la Iglesia Católica, pues nos están ayudando a crecer espiritualmente, a ser más felices, etc. Entonces, sí, Jesús pues nos está advirtiendo a tener cuidado de doctrinas que han adulterado la religión que él funda, ¿no? En el judaísmo, y nos va a traer esta nueva doctrina, la fe en Cristo, su nueva ley, la ley del amor, ¿no? Y una vida espiritual que desarrolla esta visión del amor, ¿no? Lamentablemente muchos quedamos atrapados en los asuntos materiales y nos formamos una doctrina basada en el tener, en el hacer, pero no apegada a Dios, no fundada en Dios, en la visión salvífica de Dios, ¿no? Y muchos otros también atrapados en necesidades primarias, como por ejemplo, pues, el alimento, el vestido, por la necesidad de trabajo, o sueldos muy bajos en los países subdesarrollados, por ejemplo. Y otros, como en países desarrollados, pues están atrapados en lo que dan los placeres efímeros,
Ahora, tenemos que tener cuidado, ¿no? Con esa religiosidad trastocada por pastores, ¿no? En nuestra iglesia, ¿cierto? Estamos viendo, sobre todo en Europa, en Alemania, por ejemplo, muchos sacerdotes católicos están enseñando estas formas adoctrinadas sobre la sexualidad, sobre el otorgar la Eucaristía a personas que no cumplen con los requisitos del matrimonio. Algunos lo harán de buena fe, no lo vamos a decir, pero apartándose de la doctrina. Entonces, y estas formas de enseñar erradas, alejadas de lo que Cristo nos dejó en el depósito de la fe, en su iglesia apostólica y católica, conducen pues al error, ¿no? Mientras que otros pues se han quedado también, hay que decirlo, en la superficie, en la punta del iceberg, ¿no? De unas prácticas religiosas populares, que son muy positivas ciertamente porque fomentan el acercamiento a Dios, pero si no ahondan en lo espiritual y solamente se quedan así, digamos, en fiestas patronales, peregrinaciones, y, y no nos hace ser mejores personas, mejores cristianos, y también porque que es importante una mejor vida sacramental. Entonces quiero compartirles hoy día este mensaje tan bonito que la iglesia nos regala. A ver, vamos allá. Les anuncio el Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El texto está tomado del capítulo 8, versículos 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No comprenden? ¿No recuerdan? Su mente todavía sigue así en tinieblas. ¿Qué les pasa? Nos está llamando la atención Jesús, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos cristianos desde que nos bautizaron de niños y no hemos llegado a comprender todavía ni entender las Sagradas Escrituras, el Evangelio? Que como nuestra mente está enceguecida, ¿no? Entonces son unos llamados de atención fuertes que el Señor nos está haciendo. Hay que tomar en cuenta estas advertencias. ¿Estoy yo así? ¿No? ¿Estoy así yo? Todavía no sé cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. ¿Acaso todavía no sé usar la Biblia? No sé en qué lugar está, digamos, el libro de los Macabeos o la primera carta de San Pablo a Timoteo y otras cosas que, por ejemplo, no entiendo. ¿Por qué, por ejemplo, el Señor dice pon la otra mejilla? Ojo, el Señor nos está haciendo ahí un llamado de atención si es que todavía andamos con la mente, con los ojos enceguecidos a la fe, a su llamado, a su palabra. Y ojo, aquí
aquí en el texto nos está diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? De hombres religiosos, y también de la levadura de Herodes, de los políticos. Los fariseos habían, ¿no? Habían llegado a exigir que el pueblo llevara pesadas cargas en su vida religiosa, ¿no? Por ejemplo, tener que aprenderse, imagínense, 613 ordenanzas de la ley judía para memorizarlas. Claro, en esos tiempos no era tan difícil, ¿no? No era tan difícil, porque la tradición oral vivía todavía en el pueblo judío. Y la tradición siempre ha sido parte de la vida de las diferentes civilizaciones, de los diferentes pueblos. Y esta repetición continua, no de una persona, que puede hacer que el teléfono se malogre, la comunicación se malogre cuando se transmite de una persona a otra persona. Pero no, aquí estamos hablando de miles, de millones de personas que están cuidando y que están repitiendo, y que están cuidando que el mensaje se transmita de manera pues exacta, ¿no? Que no se pierda la correcta transmisión del mensaje de Dios. Entonces ahí tenemos entre estas prácticas, por ejemplo, la práctica exagerada que hicieron del sábado y que hicieron una práctica deshumanizante. Ahí vemos cómo en cierta ocasión a Jesús lo están espiando el día sábado en la sinagoga, si curaba a un enfermo el día sábado. Imagínense, habían caído a una forma tan deshumanizante, dijimos, tan viciada de este don que Dios había dado a la humanidad de descansar, ¿no? O sea, estas personas sufrían angustiadas de enfermedades y no podían descansar de estas enfermedades. Y Jesús les enseña de que el sábado ha sido hecho para el hombre, para el bienestar del hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, una mala doctrina ahí aplicada pues por los fariseos, ¿no? Entonces, y tenían otras prácticas que también habían llegado a quedarse solamente en lo superficial, como esto de los lavatorios de manos antes de comer, y que era un símbolo de la pureza, pero lamentablemente se habían quedado solamente en eso y no habían llegado a la práctica de una vida espiritual limpia y pura, que era lo que estaba destinados a estas prácticas externas que Dios había inspirado en el pueblo judío. Incluso algunas de estas prácticas habían hecho que los fariseos apartaran al pueblo de los mandamientos de Dios, ¿no? Como por ejemplo esa del divorcio, ¿no? Que a Jesús le dicen, ¿no? Si estaba bien divorciarse o no. Y Jesús pues va a restablecer así la sacralidad del matrimonio. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces de ahí tenemos, por ejemplo, otro caso como es el del Corbán, que son pues los sacrificios, las ofrendas que se presentaban para el templo y que las habían comprometido de tal modo de que ya no permitían que los hijos auxiliaran a los padres por esta forma equivocada de que si ya eso se había ofrecido, digamos, al templo, dice, ya no se podía ayudar al padre. Y Jesús hace notar que aun cuando sea una ofrenda, el amor debe prevalecer. Si yo amo a mi prójimo, a quien no veo, ¿cómo puedo decir? A quien veo, perdón. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Entonces, si la mejor ofrenda que el hombre podría hacerle a Dios era justamente esta de sacrificio
estos judíos habían enseñado que malamente, una doctrina perversa ciertamente, de separar las cosas para el templo y ya no ayudar a los padres. Bien, entonces, todas estas doctrinas torcidas, Cristo las va a criticar. Y ahora también tenemos que estar atentos, ¿no?, a las nuevas y recicladas doctrinas que vienen de la filosofía y de la religión de otras iglesias que también se autoproclaman cristianas. Ahora, por ejemplo, el existencialismo, esta filosofía que se forja especialmente en el siglo pasado, en el siglo XX, ahí tenemos a Jean Paul Sartre, a su esposa Beauvoir, ¿no?, que nos vienen a enseñar que el hombre se hace, que yo me puedo hacer a mí mismo, que no viene determinado por nadie, por Dios, ni tampoco por nada, por ejemplo, la biología. No, yo me hago a mí mismo. Si yo quiero decir que soy mujer, pues así seré. Pero eso es una falsedad porque pues sabemos que el hombre es hombre y eso no es porque uno quiera o no quiera, sino porque ya esto lo determina la biología. Ya yo tengo un ADN que me hace determinar, tengo unos cromosomas que me hacen determinar que soy hombre. No es que yo quiera, ya uno viene predeterminado, ¿no?, en estas cosas. Por ejemplo, también en la religión, el hombre se inventó que, por ejemplo, Martín Lutero viene a introducir esta idea falsa de que el hombre se salva solo por la fe, sin necesidad de las obras cristianas. O sea, lo que la iglesia venía enseñando 16 siglos antes. Sí, que la fe en Cristo Jesús nos salva, pero esta fe debe expresar obras. Yo creo en Cristo y tengo que expresar mi fe con mis obras, obviamente ayudado con la gracia de Dios. La gracia siempre va a estar presente y siempre va a ser lo primero, pero Dios nos ha dado una libertad, ¿no?, de decidir si esta gracia que Él nos da, nosotros la podemos ejercitar haciendo obras buenas o rechazarla, como sucedió en la parábola de los talentos que Cristo nos enseña, ¿no? Ahí vemos, ahí en Mateo 25, que pues Cristo le da a uno 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Los 2 primeros multiplicaron sus talentos, mientras que el último decidió enterrarlos, ¿no?, tenerlos ahí, no usarlos y devolvérselos a Dios sin haber hecho nada. Entonces, uno decide qué hacer. Entonces, ahí han surgido, por ejemplo, en la tradición evangélica, ciertamente, esta idea, pues, de que el hombre se salva por sus propias, solamente por la fe, que no necesitas de hacer obras. Y esto lo toman, por ejemplo, de aquí, de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Nos dice este texto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Miren, aquí el texto dice, no por obras, así en forma general, no por obras, dice, ¿no? O sea, como que todas las obras, están como que estuviera negando todas las obras. Y aquí presten atención, para que nadie se gloríe, A continuación, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿no?, para que anduviésemos en ellas, ¿no? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, el texto dice, no por obras, ¿no? Entonces, de aquí, pues muchos han visto, ¿no?, con Martín Lutero a la cabeza, que ninguna obra nos va a salvar. Entonces, esto es algo riesgoso, porque vamos a encontrar otros textos, como aquí el que tenemos, por ejemplo, el de los Romanos, capítulo 3, y les voy a leer aquí el versículo 24,
El 27 y el 28 para tener claridad que no se trata de todas las obras. Y recuerden, en Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras, y aquí subrayo, para que nadie se gloríe, porque esto va a ser la clave para poder distinguir de qué obras San Pablo se está refiriendo. Entonces pasemos a Romanos capítulo 3, versículos 24, 27 y el 28. Abro cita. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, la redención, la salvación, o sea, la salvación, que es en Cristo Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Repito, ¿dónde pues está la jactancia? Subrayo, la jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Repito, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jactancia, para que nadie se gloríe. Miren cómo es que Efesios 2:9 sí nos dice, no por obras, pero para que nadie se gloríe. ¿Por qué estoy subrayando esto de para que nadie se gloríe? ¿Y por qué esto de acá que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 27? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿No? ¿Por las obras? ¿No? ¿Queda excluida por la ley de las obras? No, dice. Entonces nos está concluyendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya una vez que uno ha recibido la salvación, esta redención de Cristo Jesús, que es por gracia, que nos ha sido dada gratuitamente, el hombre, a continuación, tiene que seguir desarrollando obras, que es lo que nos dice la carta a los Efesios. Por eso nos va a decir el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay una nueva creación. En Cristo somos una nueva creación para buenas obras. ¿Para qué? Para andar en ellas. ¿Y qué sentido tiene hacer estas obras? Muy bien. La carta a los Corintios nos va a decir algo muy, muy interesante. Miren lo que nos dice la carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Miren, todos. Vamos a comparecer, vamos a estar ante un juicio en el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente. Repito, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente, por sus obras buenas o malas. Este es el sentido de por qué Efesios 2:10 nos habla que debemos andar en buenas obras. Nosotros somos salvos, sí, inicialmente, por la gracia de Dios, justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esta salvación, esta redención, no la hemos conseguido con nuestras obras. Eso fue el mérito de Jesús, de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Con esto nos sostiene la salvación y nosotros la recibimos gratuitamente, sí. Pero a continuación Dios mismo nos dice que debemos andar en estas buenas obras. Por eso es que nosotros los católicos no nos jactamos de nuestras obras buenas, porque ya la salvación la hemos recibido de Cristo. Y estas obras buenas, Dios las está exigiendo que las realicemos. Aquí 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos está diciendo que Cristo, Dios, nos va a juzgar y nos va a premiar según lo que hayamos realizado en la vida presente por nuestras obras buenas o malas. Y en ese sentido, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, del mismo San Pablo, presten atención, del mismo San Pablo, nos va a decir lo siguiente: con todo, la mujer, ¿no?, se salvará por su maternidad, o sea, por las obras que realice siendo madre, educando a sus hijos, como esposa, ¿no? Repito, se salvará, subrayo, se salvará
por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Miren cómo es que aquí San Pablo nos está mostrando de una manera muy tajante, muy precisa, que esta realización de obras debe ser un continuo, una perseverancia, ¿no? Por eso Jesús nos va a decir en Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el final se salvará. San Pablo al unísono con lo que Cristo enseña, nos pone una virtud, nos dice con modestia, lo que San Pedro nos va a decir en su segunda carta, capítulo primero, de versículo 4 en adelante, que a la fe hay que agregarle virtud, ¿no? Conocimiento, amor, santidad, paciencia y todo eso. Al final cosecharemos lo que habremos sembrado. Eso es lo que nos dice San Pedro ahí, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces San Pablo también nos dice, perseverar en esta obra de la maternidad con modestia. ¿En qué? En la fe. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, en la fe en Jesucristo, ¿no? Modestia en la fe, en la caridad, en el amor, miren, y en la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, como nos dice el mismo San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Bien, pues hermanos, entonces ahí se introdujo una innovación, una doctrina perversa, ¿no? Una mala levadura de doctrina. Y la iglesia nos hace notar todo esto. Ahora, hermanos, no nos quedemos con una mente enceguecida por estas enseñanzas de falsos pastores. Cuidado, cuidado. Y también en nuestra vida cotidiana, debemos despertar. Por ejemplo, ¿por qué los apóstoles no entendían esto? Porque todavía seguían cargados de carnalidad. En cierta ocasión, los apóstoles Juan y Santiago van con su madre y que le piden a Cristo los primeros puestos. Estaban buscando los primeros puestos. Los demás apóstoles protestan porque ellos también querían los primeros puestos, ¿no? Miren, Pedro no comprendía aún que el Mesías debía morir, no lo comprendía. Y a Jesús lo llama a una parte cuando les está diciendo que el Mesías va a sufrir en manos de los sacerdotes, de las autoridades judías, que va a morir, que luego va a resucitar. Y él todavía no comprendía por qué el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del pueblo de Israel, tenía que pasar por eso. No, él decía, no, esto no le puede pasar, ¿no? Al Mesías. ¿No? Ellos creían en un Mesías todavía así poderoso. Otra vez Juan y Santiago, cuando Jesús los envía pues a pedir hospedaje en un pueblo samaritano y no los reciben, ¿no? Van a decir, Señor, ¿quieres que roguemos, que recemos para que les caigan truenos y rayos y los desaparezcan? Estos resentimientos, ¿no? Esta carnalidad los tenía enceguecidos pues a los apóstoles. ¿Y por qué no nos va a pasar ahora a nosotros si nosotros no damos tiempo para ir a escuchar la palabra de Dios los domingos, si no podemos solo días, a comulgar a Cristo, llenarnos de la vida de Dios, si no nos confesamos, no nos vamos quitando las inmundicias del alma, ¿no? Entonces nosotros como laicos no nos estamos ayudando, no estamos buscando cómo nosotros crecer en la fe. Y a veces, lamentablemente, nuestras catequesis que hemos recibido, tanto las presas sacramentales como a veces también en la misa, las homilías muy breves, no nos ayudan a profundizar la doctrina. Pero tú, laico, tú tienes mayor responsabilidad y tienes compromisos de pedir a Dios, ¿no? Querer conocerle, querer conocer su doctrina, su palabra y vivirla. Pide la gracia del Señor para que puedas acercarte más a Dios. Pero si tú no pides siquiera esto, no vas a crecer.
Ya una vez que vamos creciendo, demos razón de nuestra fe, tanto adentro como fuera de la iglesia. A veces, adentro a veces es más difícil porque van surgiendo estas malas levaduras de doctrinas que, que crecen dentro de la iglesia como mala hierba. Entonces, pues, hermanos, los invito a que salgamos de estas cegueras espirituales, de estas cegueras doctrinales, de esta carnalidad del hombre. Si no, no crecemos. Compartan el video si les gustó. De esta manera también evangelizan. Que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga.